aquella foto de Pedro Valtierra, están enfrentadas el ejército, allá en el 96, paradas así con sus manos, como allá en Madre Coraje también interpelan al presidente, tienen que ir allá, se montan shows mediáticos, y bueno, ahí hay, digamos, entonces un nuevo fenómeno. Es decir, por eso hablo de que hay una política de militarización, pero también hay respuesta desde la sociedad, como ocurre también con los chicos Almanza, como ocurre con el caso de los muchachos del TED de Monterrey. Bueno, pero estaba yo hablando entonces de que en el momento en que ocurren estos hechos hay otro caso que ustedes se acordarán ahora. Es decir, se nos presenta en la televisión, pero también salió en las primeras planas de los diarios, la foto de un narcomenudista que fue capturado por la Marina en un operativo y vestido como estaba. Al otro día la Marina dice que se lo entregó a la policía estatal y al otro día aparece muerto en un baldío, vestido con la misma ropa. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y se pasó después la pelota a la Marina, a la policía local. Total que el jefe policial ese ya pidió la baja, desapareció, lo tuvieron unos días custodiado en algún cuartel de la Marina. Bueno, son de vuelta hechos que pueden avalar la idea de que hay una orden de exterminar a los malos, ¿no? De matar. Pero en esta lógica entonces podemos decir, y esto que de las clínicas no serán sicarios como dice Calderón y como dice el gobernador, o serán grupos paramilitares que están vinculados de alguna manera con el ejército o con algún estamento del Estado. Porque yo les puedo decir que en Uruguay, donde yo vivía, estaba el Comando Casa Tupamaros, y el Comando Casa Tupamaros lo dirigía el subsecretario del Interior, y estaba vinculado a otro fascista que era ministro de Educación, y había militares y policías en actividad. Es decir, en Uruguay el grupo paramilitar estaba integrado por gente de la estructura de la seguridad del Estado y del círculo íntimo de la Presidencia de la República. En la Argentina la AAA estaba vinculada también a López Rega, que era en el gobierno de Isabel Perón, era su mano derecha, el brujo le llamaban, ¿no? Es decir, cuando vemos las matanzas de los paramilitares en Guatemala, que fue donde ahí también hay una historia muy larga, también vemos que surgen, sí, financiados por grandes latifundistas, estancieros, pero siempre en conexión con el ejército y la policía. Entonces, bueno, esa es la práctica. Cuando aparecen en Chiapas, en la represión del zapatismo, lo vemos vinculado con la 7ª región militar, con el general Hernán Castillo. Es decir, hay un patrón. Hay otro paramilitarismo que se desarrolla en este periodo, que es el de Robaciano Alba en Guerrero. Se le achaca la muerte de Digna Ochoa, la abogada. Bueno, también se le vincula en conexión con los militares en una zona, a su vez, de narcotráfico. Es decir, hay muchos elementos, pues, que nos permiten ir hilando esta suerte de nuevo paramilitarismo de segunda o tercera generación en México. Hay otro grupo que me llama la atención a mí. Si yo les pregunto ahora que bajó la lluvia, ¿cuáles son los más malos de los grupos criminales en México hoy? Según nos dicen los periódicos, los Zetas. ¿Y qué se nos dice de los Zetas aparte? Que son militares. ¿Por qué son militares? Es decir, porque, fíjense, cuando viene la insurrección zapatista, Estados Unidos hace, como hizo también en Colombia, por eso digo que todo lo que se hizo en Colombia se replica después aquí. Es decir, Estados Unidos lo que hace es, bueno, vienen los zapatistas, una guerrilla de nuevo tipo, el ejército, un ejército cuartelero, no estaba acostumbrado no conocía la selva, y entonces lo que pensaban que era un foco guerrillero, porque todos sabíamos que en Chiapas había un movimiento armado. Bueno, los que íbamos a
Chiapas en los años 80, ¿no? Porque habían volantes en la montaña, que no se llamaba ZLN. Entonces, bueno, aparece el ZLN, ahí me perdí a dónde iba, pero... De los Z. Se forma entonces en el 95-96 un grupo de élite entrenado en Estados Unidos, en Israel, por franceses, que son los GAFES, son las fuerzas aéreas, fuerzas aerotransportadas, que son llevadas en helicóptero, entrenadas como Robocop, a rapé, saben todo, es una mamá de Tarzán, pues, ¿no? Y usan armas muy modernas, ¿no? Y entonces estos tipos, que hay una inversión, se supone el Estado, lo formaron muy bien, luego comienzan a desertar y se nos dicen que los Zetas están integrados por un montón de estos tipos, como 300 de estos que se prepararon como Sylvester Stallone, ¿no? Para hacer la película aquella, ¿no? Y yo digo, vamos, Estados Unidos que los forma y el gobierno mexicano, el ejército que los capacitó, que los seleccionó, ¿no tendrá algún nivel de control de estos muchachos tan capacitados? ¿Será cierto que desertaron porque les pagan mal los otros? No. Es decir, yo pregunto, no afirmo nada. Lo que yo me vuelo es que de repente estos Zetas, como otras construcciones mediáticas, con el nombre de los Zetas se nos quieren hacer pasar un montón de cosas, ¿no? A veces nos dicen que tienen formación de caiviles, ¿no? Los caiviles también eran malísimos, entonces cuando aparecen los degollados ya son las técnicas de los caiviles, ¿no? Así como si acá no tuviéramos mano de obra capacitada para hacer eso, ¿no? Tienen que venir los guatemaltecos a enseñar acá, ¿no? Entonces, bueno, pero hay muchas construcciones mediáticas a través de los medios que yo lo que siempre digo es que hay que ponerle un signo de interrogación y analizarla, ¿no? Entonces, bueno, estos Zetas que tienen esta gran preparación aparentemente sería hoy uno de los principales cárteles de la droga. Yo sobre este tema sí tengo mis dudas si no será un grupo vinculado a alguna parte del Estado mexicano. Es decir, en Garza García, ya lo vimos, aparece todo esto de la barbarie civilizada que yo le llamaba cuando la muerte de Bertrand Leiva, con todos esos arreglos funerarios, que eso me llevó a mí también a ir a algunos libritos, porque el origen de todo esto que es la guerra sucia tiene lugar en el ejército, en el alto mando francés. Francia era una potencia colonial, enseguida, bueno, durante todo el siglo XX, y después que termina la Segunda Guerra Mundial, Francia, el colonialismo francés, está peleando en Indochina, ¿no? Y se empantana ahí, sale por piernas, son derrotados por estos vietnamitas que son chiquititos y solo comen arroz, y derrotaron a un ejército de los más capacitados. Y entonces, los oficiales franceses, derrotados en Dien Bien Phu, en una batalla ahí en el sudeste asiático, se comienzan, o sea, los malos que habían hecho todo lo posible por mantener el colonialismo, dicen, bueno, ¿cómo este ejército de muertos de hambre nos pudo derrotar a nosotros, un ejército moderno? Y entonces comienza a estudiar el fenómeno de la retaguardia, es decir, una serie de cosas que tienen que ver con la guerra, y en base a sus experiencias después van y lo aplican en Argelia, donde todavía ahí dominaban ellos, y hay un movimiento de liberación argelino que arranca por ahí del 55, 54, 55, y entonces comienzan a aplicar una serie de técnicas que son la tortura sistemática, la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias. Todo esto ustedes lo pueden ver en esta película que se la recomiendo de Gino Pontecorvo, que es la batalla de Argel. Bueno, pero no solo sale esa película que salió hace 30 años, sino que hace 6, 7 años una periodista de investigación francesa, Anne-Marie Monique, no, Berger no es, bueno, ahora me acuerdo el nombre, saca un libro que se llama Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa. Y ella, ¿saben qué hace? Entrevista a los generales que tienen 90, 80 años de Francia, que fueron los que diseñaron la guerra sucia
de Francia en Argelia, y empieza a sopearlos, les empieza a tirar de la lengua, y como ya están grandecitos y algunos querían recuperar, decir sí, lo hicimos, y sí, hay uno muy valiente que dice, sí, yo hice, ¿qué quieren que hiciéramos con estos argelinos? Si no los matábamos, no nos íbamos a sacar de vida el problema. Y claro que había que torturarlos. Y entonces, bueno, pero sale información y esta periodista se va a la Argentina. Y en la Argentina entrevista en los años 80, a comienzos de los 90, a generales que estaban con Videla y a coroneles, y también le saca toda la sopa y reconoce, sí, que desaparecían, que torturaban, que mataban. Es decir, todo esto pues tiene origen en una política que lleva a la guerra sucia. Varios de estos componentes de estas políticas son los que están hoy presentes aquí en México, que están apareciendo. Cuando viene esto de Beltrán Leiva, yo me voy de vuelta al librito este que había leído de esta mujer, tiene un video que lo pueden bajar, si ustedes ponen Monique, no me acuerdo el apellido, pero pone Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa en Google y pueden bajar el video, dura 40 minutos, una hora, y es muy práctico, ¿no?, para entender esto. Entonces, me voy al libro, y que es un libro que es mucho más largo que la película, descubro ahí que lo que se llaman las muertes ejemplarizantes, es decir, que al enemigo muchas veces para generar terror en la población había que descuartizarlo, había que desollarlo vivo, bueno, todo eso que aparece ahora en nuestros días acá. Lo de Beltrán Leiva tiene que ver con esto, y repito, es decir, el tema de fondo aquí es los criminales están al margen de la ley y el Estado tiene la responsabilidad de combatir a los criminales, pero el Estado no puede ejercer las mismas prácticas de los que están fuera de la ley, porque entonces es un Estado fuera de la ley. Pero aparte, toda esta serie de acciones sí generan terror en la población, genera miedo, alguna situación de caos. Yo me pregunto también, ¿y quién se echó a los 23 desnudos descuartizados de la Marquesa? ¿Se acuerdan quiénes eran? Después se supo, eran albañiles. ¿Quién estará armando? ¿Serán realmente los narcos? Es decir, yo no digo que no sean, que no puedan ser narcotraficantes. Lo que yo digo, si el objetivo es generar una situación de caos a nivel nacional, ¿no lo estará haciendo alguna estructura del Estado? Es decir, hay otra cosa que yo siempre digo, ¿no? Es decir, es un lugar común en la clase política opositora, en el PRI, el PRD, otros partidos y de muchos columnistas, decir que hay que cambiar la política de Calderón porque es una política fallida, ¿verdad? Es una guerra fallida, dice. Incluso Castañeda, Jorge Castañeda y el muñeco de Fox, ¿cómo se llamaba este? El ventríloco, Rubencito Aguilar, sacaron un libro, ¿no?, que se llama La Guerra Fallida. Y dice que Calderón tiene que cambiar la política. ¿Y saben lo que digo yo? ¿Cuál es mi lectura? No es una guerra fallida. Es decir, a Calderón lo pusieron ahí y como parte del paquete a él le encargaron que en sus primeras medidas de gobierno sacara a los militares a las calles. Sí, porque esto está en esta iniciativa ASPA. Y entonces no es una guerra fallida. El objetivo de esa guerra es justamente generar una situación de caos y violencia en el país. ¿Para qué? Para entonces poder aterrizar nuevas políticas represivas. Es decir, acá, si nosotros realizamos la guerra, es una guerra en todo caso selectiva. Pero aquí hay una preparación también. El ejército se sacó de los cuarteles. Hay una policialización del ejército porque lo han metido en tareas policiales.